Hola a todos, bienvenidos al curso sobre gestión, conservación y caza sostenible de Roja. Soy Carlos Sánchez, director de investigación de Fundación Artemisa, y hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es la gestión, la mejora del hábitat para la pelirroja. Voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar. Bien, ahí lo tenemos. Como decía, es un aspecto muy importante porque, bueno, cuando estamos pensando en gestionar y en recuperar poblaciones de pelirroja, pues diríamos que es un poco los cimientos de la gestión. Antes de nada, hay que preguntarnos qué es el hábitat. ¿Mm? Aunque ya hemos hablado anteriormente de ello, pero hay que preguntárselo. Pues bueno, según la RAE, es el lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Pongo en rojo apropiadas porque en ocasiones pensamos que un hábitat puede ser bueno para la pelirroja y realmente no es así, no reúne las condiciones óptimas. Entonces, tenemos que tenerlo un poco en la cabeza. A veces vamos a pensar que sí, que esto le va muy bien a la perdiz y realmente no es así. Y he escogido esta foto para abrir este capítulo porque yo creo que ejemplifica muy bien pues esa diversidad, ¿no? Que vamos a mencionar varias veces en este tema, ¿no? Tenemos aquí una perdiz con un par de pollitos que se ven por aquí, tenemos un montón de piedras, tenemos distinta vegetación. Entonces, es esa diversidad la que la perdiz va a necesitar. Si recordáis, no sé si fue en el primero o el segundo capítulo, hablaba de esas necesidades básicas de la perdiz: agua y comida, refugio y tranquilidad. Y esto pues es como un taburete que si una de las patas se quita, la persona que esté sentada encima pues se va a caer. Esto es un concepto que ya hace unos cuantos años desarrollaron en Inglaterra compañeros científicos nuestros, en el caso de la gestión de la pardilla, ¿no? Había unos elementos clave, tres elementos clave, y si uno de ellos se cae, pues evidentemente todo se va al suelo. Con la pelirroja es lo mismo. Y en el caso de la pelirroja y del hábitat, vamos a pensar siempre en que el hábitat ofrezca lugares para el anidamiento, que haya refugio a lo largo de todo el año y, muy importante, que se pueda producir esa cría de los perdigones, ¿no? También vamos a hablar de hábitats que proporcionan insectos, muy importante, y también bueno, pues que tiene una densidad de vegetación que permite que los perdigones se encuentren cómodos, que encuentren refugio y que encuentren insectos. Primera pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, ¿tiene mi coto un hábitat diverso? Esto es lo primero que tenemos que pensar. Y aquí pues os pongo un ejemplo de un coto pues en una zona de España. Vemos que hay posiblemente aquí pues, zonas de cultivo de cereal de secano, puede que haya zonas de forraje. Vemos aquí olivares, no vemos prácticamente algún arbusto, puede que haya por aquí, alguna zona sin cultivar, algún árbol perdido. Entonces, esto nos puede decir, oye, este es un hábitat en el que está predominando sobre todo las zonas de cultivo y, bueno, cultivo de secano. ¿De acuerdo? Y claro, luego podemos ir a otra zona y ver, pues, bueno, que hay bastante terreno, lo que diríamos terreno sin cultivar, terreno perdido. Tenemos también cultivo de secano, también puede, tanto de cereal, como puede que haya algo de forraje, claro, pues, y algunos, algo de vegetación arbolada, también algún matorral por ahí perdido. Entonces, claro, esto ya nos va a decir, oye, pues aquí sí que tengo una mayor diversidad, no me está predominando ningún tipo de hábitat, ¿no? Y seguimos haciéndonos preguntas, y es, bueno, ¿hay conectividad? Eso tenemos que preguntárnoslo. ¿Por qué? Porque la perdiz, como otras muchísimas especies, no vive en poblaciones cerradas que no se conectan, que no se relacionan con poblaciones vecinas, ¿no? De hecho, lo necesitan para poder tener perdiz. Muchas veces los gestores y los guardas dicen, si en los cotos de alrededor hay perdices, eso le viene bien a mi población de perdices. Pues es así,
porque, insisto, no hablamos de poblaciones estáticas, sino que están conectadas con poblaciones de alrededor. Es lo que se conoce en ciencia como metapoblaciones, ¿vale? O metapoblación. Entonces, claro, nuestro coto debe de tener hábitats y estructuras que permitan esa conexión entre las distintas poblaciones. Y volviendo al ejemplo que os he puesto anteriormente, pues puedo pensar a priori, o mi hipótesis puede ser que este coto, el primero que mostré, en el cual pues predomina sobre todo el cultivo de secano, sea de cereal o forrajero, pues lo que veo yo aquí es que hay poquita conexión entre los distintos tipos de hábitats frente a el otro coto en el que veo que si yo fuera una perdiz y tuviera que moverme, pues lo tendría más fácil, sería más seguro ese movimiento que en este otro coto, ¿no? Esa es una pregunta, la de la conectividad, que tenemos que tener en cuenta. Y por último, hay que preguntarse sobre los ecotonos. ¿Tiene el coto ecotonos? Pues bueno, los ecotonos, que también se definen como elementos de transición de paisaje, van a ser pues todos esos tipos de, vamos a decir, estructuras como linderos, márgenes, islas de vegetación, que van a ser muy atractivos para el anidamiento y la crianza de perdigones, porque van a tener un sustrato vegetal que a la perdiz le va a venir muy bien para poner sus huevos y para incubarlos, y que cuando luego tengamos los perdigones vayan a encontrar estos insectos que son muy importantes en el primer mes de vida, como sabéis. Necesitan ingerir insectos, es un problema importante su ausencia o su escasez en muchos cotos. Y también, aunque otro día podemos hablar de esto, recordaros que las perdices no solamente comen hormigas y cuatro saltamontes, necesitan una diversidad de insectos. Cuando son pequeños requieren de unos insectos más blanditos, ya cuando son más grandes los perdigones son capaces de comer insectos de estructuras más duras. Entonces, como digo, estos ecotonos van a ofrecer tanto lugares de anidamiento como insectos, aunque depende muchísimo del tiempo que haga cada año, pero esto va a ser clave. Y en el caso de los ecotonos vamos a tener que ir muchas veces a pie de campo para ver si hay o no ecotonos, si hay esa transición entre paisajes. Fijaros aquí, tenemos una zona pues, de cultivo de cereal. Luego hay la típica zona de esparto, pues bueno, estas zonas aquí con un poquito de pasto, con algún tipo de arbusto, eso va a ser un ecotono, pero claro, tengo que saberlo y tengo que valorarlo, ¿no? Dentro de todas esas preguntas que nos hacemos. En otras ocasiones, pues esto va a ser un ecotono entre parcelas agrícolas, eso puede funcionar como un ecotono. Y bueno, esta es una foto, por ejemplo, de un coto en Andalucía, en el cual, pues bueno, vemos mucha diversidad, vemos cultivo de cereal, vemos olivos, vemos monte. En cotos diversos, esos ecotonos vamos a tenerlos muy seguramente una superficie muy importante, una proporción de superficie muy importante. Pero esto hay que preguntárselo y hay que valorarlo. Y claro, aparte de saber un poco qué es lo que hay en el coto a nivel de hábitat, también hay que preguntarse qué es lo que se hace, qué manejos se realizan, ¿no? Porque puede que tengamos un coto en el que domine el cultivo, por ejemplo, de cereal, y que la siega pues, no afecte o no coincida con la eclosión de los perdigones, y eso puede que no sea un problema, ¿no? Entonces, pero hay que conocerlo. Y en otros cotos, como este luego hablaremos, esto es una foto de realización de caballones, una finca de Castilla-La Mancha, pues esa agricultura, ese tipo de manejo va a favorecer a la perdiz. Entonces, también hay que tener en cuenta los manejos que se hacen. Dicho todo esto, pues bueno, ¿cómo llegamos a la conclusión de si necesitamos mejorar o no el hábitat en nuestro coto? Pues preguntándonos, el hábitat es diverso y si hay conexión entre las distintas partes del coto, y podemos utilizar, como he hecho yo, pues el visor SIGPAC o Google Maps para ver si hay distintos tipos de hábitat. Lo mejor va a ser que haya una mezcla, que no predomine ninguno, o quizá no, quizás solamente hay uno o dos que predominen de forma muy evidente. Y luego hay que preguntarse si hay ecotonos. Insisto, aquí va a tocar pisar campo para ver si tenemos linderos, si hay parches de monte, pastos naturales, terrenos perdidos, islas de vegetación, ¿de acuerdo? Junto con saber qué tipo de manejos se realizan.
Bien, ya un poco entrando en las mejoras que podemos hacer, vamos a hablar de mejoras en hábitats agrícolas, mejoras en hábitats más de tipo forestal y mejoras un poco generales. En el caso de los hábitats agrícolas, tenemos en primer lugar la creación de márgenes multifuncionales. Es algo en lo que nosotros desde Fundación Artemisan hemos venido trabajando ya desde hace tiempo, como sabéis, a través del proyecto RUFA. Bueno, estas zonas lo que queremos es crear áreas de refugio, producción de insectos y también zonas de anidamiento. ¿En qué consisten? Pues bueno, dejar unos al menos 3-4 metros a la linde de una parcela agrícola, por supuesto libre de pesticidas y que no se va a tocar hasta el otoño, y en el cual se hace una siembra de variedades de cereales, de leguminosas y otras especies que estén adaptadas al terreno, y si puede ser que no sean atractivas para el conejo de monte, ¿no? Que evidentemente el conejo de monte, como sabéis, pues capaz de aprovechar muchos tipos de vegetación como alimento, pero en principio pues que no sea muy atractiva. En algunos sitios nos dicen, oye, pues parece que la cebada pues no les gusta tanto como otras cosas, ¿no? ¿Qué superficie tenemos que dedicar de márgenes multifuncionales? Pues bueno, en otras especies de perdiz, como el caso de la perdiz pardilla, en zonas agrícolas en Europa, se recomienda un 10-20% de la superficie de agrícola para que tenga un efecto positivo en las poblaciones. En el caso de la perdiz roja, todavía no sabemos con certeza cuánto necesitaríamos, cuanto más mejor, está claro, pero no sabemos el porcentaje. Posiblemente sea parecido posiblemente a este 10-20%. Ahí tenéis algunas imágenes que ya habréis visto en publicaciones que hemos hecho de márgenes multifuncionales. Y bueno, me gusta poner esta foto, esto es uno de nuestros cotorrufa, para que veáis un poco que, bueno, que hablamos al final de una porción de terreno importante, que una vez realizada la cosecha, se va a quedar ahí y va a ser una fuente de refugio, de alimento, va a ser muy importante, sobre todo en cotos en los cuales domina el cultivo o cultivos que son cosechados y que de repente pues el campo se queda con muy poquito refugio. Aquí lo veis pues cuando está creciendo y luego aquí posteriormente cuando ya está crecido. Más fotos en otros cotos del proyecto Rufa después de la cosecha. Aquí veis cómo queda esas tiras que son muy importantes y no solamente para la perdiz, sino para otra fauna silvestre. Por otra parte tenemos la creación de caballones o beetlebanks que realmente pues, son más específicas para la creación de áreas de producción de insectos y de zonas de anidamiento. Beetlebank quiere decir banco de escarabajos. Lo que al final se busca es crear una superficie, un volumen de terreno en el cual van a poder pasar el invierno los insectos y luego cuando venga la primavera puedan salir y que sirvan de alimento a la perdiz a otras especies y tengan otras funciones a nivel de ecosistema, como os podéis imaginar. Estamos hablando de que estos caballones, ahora lo veremos, tienen que tener al menos 120 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. También tienen que estar libres de pesticidas y no tocarlos, no manejarlos mucho. Lo recomendable es mantenerlos al menos 3 a 5 años para que eso madure y para que los insectos realmente lo colonicen. Se puede sembrar, se puede hacer algún tipo de siembra muy parecida a la que hemos mencionado antes para los márgenes, pero también se recomienda el fomento de la vegetación espontánea y en algunos casos se ponen chozos artificiales, incluso también arbustos para que se sirva refugio. Ya sabéis que, claro, si crece algún tipo de arbusto, una retama, si estamos en un terreno agrícola, pues bueno, eso, en fin, puede tener algún tipo de problema. Entonces, bueno, la instalación de chozos en este sentido es muy recomendable. Aquí tenéis, pues bueno, es una finca en Castilla-La Mancha muy conocida en el cual se realiza este tipo de caballones. Esto es una idea que viene del extranjero, de Reino Unido también. Y bueno, aquí veis un esquema, esto sería un doble caballón, aquí veis un esquema y al final pues lo que se intenta pues es romper un hábitat que sea poco diverso, poco homogéneo. Aquí tenéis otra vista ya con un crecimiento de retamas, aquí tenéis los chozos, en fin, se busca esa producción de insectos como dije y también ese refugio, ese posible lugar de anidamiento para las perdices y para otra fauna.
También tenemos otra forma otra herramienta de gestión, otra mejora, que son las islas de vegetación. Esto es un concepto muy amplio y bueno, al fin y al cabo lo que se trata pues es que podamos mantener y crear en su caso islas, como dice su nombre, con vegetación espontánea. Puede ser de tipo una mezcla de vegetaciones pues más herbáceas, con arbustos, pero que sean lugares que estén ahí siempre, que no los toquemos. Eso va a ser muy importante por muchos motivos. Aquí veis una zona de Castilla-La Mancha, esto más que una isla, pues es una parcela de vegetación espontánea, evidentemente pues que no tiene un aprovechamiento agrícola, pero que va a tener una función muy importante para la caza menor y para otras especies. Luego aquí tenéis otra foto, pequeñas islitas de vegetación, otra más grande, a lo largo de un camino. Eso hay que mantenerlo y hay que en la medida de lo posible, fomentarlo. O por ejemplo, bueno, pues incluso pues en zonas pues bueno, que a veces no digo que las zonas menos pensadas, pero bueno, aquí tenemos una zona cercana a un curso de agua, al lado de un camino, pues bueno, zonas de este tipo en los cuales hay pasto, hay vegetación arbustiva, aquí tenéis un bandito de perdices al lado de un camino. Esas zonas van a ser muy buenas, muy buenas para conservar a la pelirroja y otras especies. Son zonas con muchos insectos que dan un refugio muy bueno. Entonces, estas islas de vegetación, insisto, hay que mantenerlas y crearlas en su caso. Luego hay otro tema que también pues, es vital, sobre todo en las zonas con mucho cultivo de cultivos leñosos, que son las cubiertas vegetales. Estas son zonas muy importantes para proveer de refugio y sobre todo para producir insectos. También en la perdiz también se podría hablar de zonas que pueden potencialmente facilitar el anidamiento, ¿no? Estamos hablando de, al final, vegetación espontánea o sembrada entre las calles de olivos, viñedos y otros cultivos. Esto es algo que cada vez se está implantando más, que también viene en la nueva PAC, luego hablaremos de ello. Y bueno, se deja crecer esa vegetación y los manejos que se hacen fuera de periodos críticos para la cría y también para, bueno, pues para no dificultar las labores agrícolas, ¿no? Es necesario hacer algún tipo de manejo, pero para no dificultar, con el objetivo de no dificultar las labores agrícolas. Sabemos que mejoran la salud del suelo, muy importante, sobre todo en zonas de pendiente, y sabemos que no tiene repercusiones en la rentabilidad de las explotaciones a medio y largo plazo. Esto es algo que se está trabajando ahora a nivel científico y práctico. Nosotros en Fundación Artemisan desarrollamos el proyecto Framework en un coto con un paisaje de olivar en la campiña en Córdoba, y vemos que se ve que a medio y largo plazo no hay una repercusión negativa en la rentabilidad y se consigue sobre todo contrarrestar un problema de erosión muy importante. Aquí tenéis algunas imágenes en una cobertura vegetal en olivar y en viñedo. Sabemos que esto, claro, al principio cuesta un poco creérselo o implementarlo desde el punto de vista del agricultor, es normal, pero a la larga, con un manejo adecuado, nos trae muchos beneficios a la agricultura y muchos beneficios a la caza y a la biodiversidad. Insisto, esto es algo que en la nueva PAC se está fomentando. Después nos toca hablar también de barbechos y rastrojos. ¿Y por qué? Pues porque sabemos que buena parte del declive de la pelirroja y otras especies ligadas a hábitats agrícolas se debe a esa disminución que ha habido en los últimos 10-15 años de la superficie de barbecho, ¿no? Es bastante evidente como en muchas zonas en las que antes la perdiz era abundante, la tórtola, aves esteparias, como pueden ser las gangas, los isones, esa disminución o eliminación de la superficie de barbecho ha sido un mazazo muy fuerte. ¿Por qué son importantes los barbechos y también los rastrojos? Bueno, pues porque son zonas de refugio, de alimentación y de producción de insectos, ¿no? Yo creo que todos hemos visto en un buen barbecho, también un rastrojo de larga duración, pues hemos visto bandos de perdices, hemos visto tórtolas, es un hábitat muy bueno y sobre todo que cuando está en un coto está en una superficie muy grande. Entonces eso evidentemente atrae mucho a los animales y les ayuda a sobrevivir.
el objetivo que podemos tener cuando sea posible es, evidentemente, incrementar la superficie de barbechos y favorecer esos rastrojos de larga duración. Aquí tenéis algunas imágenes de esos sobre todo más de rastrojo, pero insistimos que es algo a tener en cuenta en aquellos cotos que puedan realizarlo. Bueno, continuamos con otro tipo de mejoras, que son las mejoras en hábitats forestales y arbustivos. Ya hemos hablado de lo que se puede hacer en hábitats agrícolas y ahora, pues, ¿qué podemos hacer en hábitats forestales y arbustivos? Pues evidentemente los desbroces y los clareos. Son una medida, como sabéis, que también se realiza para la prevención de incendios forestales. Es un problema muy grande. Bueno, pues en aquellos hábitats que se han cerrado mucho, que también eso nos trae un problema por la presencia de especies de caza mayor y de depredadores, sin lugar a dudas, los desbroces y los clareos pues va a ser la medida a realizar. Sabemos que son costosos, que en ocasiones pues es difícil realizarlos, pero bueno, al final se crea un hábitat muy propicio para la perdiz y otras especies. Aquí tenéis unas imágenes de unos desbroces y también esto no solamente pues en zonas, vamos a decir, de paisajes mediterráneos atlánticos. Esto es una zona, por ejemplo, de alta montaña, de unos desbroces realizados para perdiz pardilla en zona que también hay perdiz roja. Entonces, bueno, son, como digo, es una herramienta muy buena para favorecer esa diversidad que hablábamos antes, tanto en zonas, vuelvo a la anterior, pues en este caso con zonas más arbóreas y en zonas arbustivas, como veis aquí en una zona de media y alta montaña. Bueno, vamos a ir terminando con unas mejoras en todo tipo de hábitat y yo destacaría aquí las siembras para la caza, ¿vale? Las destacaría porque bueno, se pueden realizar tanto en hábitats agrícolas como forestales, nos dan refugio, alimento y producción de insectos y al fin y al cabo estamos hablando de superficies variables, aunque mejor que no sean de forma lineal, que no sea un cuadrado o que no sea un rectángulo, mejor con curvas y recovecos y que vamos a ponerlas especialmente en terrenos pocos productivos y por supuesto pues libres de pesticidas, ¿no? Por eso, pues puede que haya hábitats forestales que pongamos estas siembras y también hábitats agrícolas. Al final se siembran variedades de cereales, de leguminosas y otras especies adaptadas al terreno. Vuelvo a lo mismo, en principio que no sean muy atractivas al conejo de monte. Es muy habitual las siembras en paisajes mediterráneos con poca pluviometría de, bueno, pues hieros, beza, centeno, también a veces oleaginosas como el girasol. Entonces, este es un tipo de mejora, la siembra para la caza, que puede hacerse prácticamente en todo tipo de hábitat. Ahora pensando, es cierto que las islas de vegetación también pueden darse en zonas forestales, arbustivas, pero su papel, por así decirlo, es más importante en las zonas agrícolas y por eso las hemos mencionado ahí. Aquí tenéis algunas fotos de, bueno, pues una tira de siembra que se está preparando para hacer en una zona mediterránea, una siembra ya al final del verano, una siembra muy crecida en una zona de dehesa, una tira grande, una siembra típica de girasol, una tira en un sitio concreto. En fin, tenemos muchas opciones, no nos da tiempo a ir una por una, pero al fin y al cabo, insisto, van a ser tiras de siembra, distintos tipos de siembra. Y bueno, en cuanto a la extensión, pues ya en función de las posibilidades de cada coto. Hay tiras de siembra grandes, otras más pequeñitas, como esta de aquí, pero es una medida, la verdad, realizada muy habitualmente, poco costosa y que favorece mucho tanto a la perdiz como a otras especies. Bueno, ¿y cómo afrontamos la gestión del hábitat? Porque muchos estaréis pensando, esto en el papel es muy bonito, pero luego a la hora de aplicarlo, la cosa cambia. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y os doy la razón, ¿no? Porque es muy complicado, sobre todo porque en muchos casos los agricultores no hay o sea, los cazadores no son dueños del terreno y los agricultores, pues en ocasiones no tienen interés por el aprovechamiento cinegético, entonces, bueno, hay problemas, ¿no? Hay problemas. Entonces, con nuestra
experiencia y también con los estudios científicos que hay realizados, ¿cuáles son las cosas que entendemos que hay que tener en cuenta? Pues bueno, en primer lugar, antes de hacer un plan de gestión de mejora del hábitat, tenemos que haber hecho censos de perdiz para conocer la situación de partida. Hay que realizar estos censos, ya lo vimos en el capítulo anterior, para conocer bien cuál es la situación de partida, dónde están las perdices que tengo, dónde son más abundantes. Tengo que conocer muy bien estos datos porque, claro, eso me va a decir, pues, en mi coto en qué hábitats tengo las perdices y en qué hábitats no, ¿vale? Eso es lo primero. En segundo lugar, como dijimos al principio, hay que evaluar la calidad del hábitat en el coto y si puede ser con ayuda de profesionales, es decir, vosotros podéis hacer ese primer análisis, ese primer esquema, pero viene muy bien contar con la ayuda de profesionales que están formados para deciros, oye, pues tu coto pues adolece de esto, de lo otro, o tu coto está bien, pero hay que evaluar bien esa calidad del hábitat, esa conectividad, esos ecotonos, lo que dijimos al principio. En el caso de que, claro, tengamos que hacer esa gestión del hábitat, yo creo que puede que sea un poco, suena perogrullo, pero tenemos que contar con un presupuesto para afrontar de forma realista las medidas que queremos hacer, ¿no? Aunque sea poco, pero tenemos que ya saber de antemano, oye, yo voy a tener que invertir en esto, ¿no? Estamos acostumbrados a invertir en otras cosas, como pueda ser pues, los comeros, los bebederos, o en cotos que tienen un guarda, o cotos que sueltan perdices o hacen otro tipo de acciones, pues tenemos que tener un dinero para gestionar el hábitat. En cuarto lugar, hay que identificar las prioridades según la capacidad del coto, ¿no? ¿Qué es lo más importante y práctico que podemos hacer, ¿no? Ya he visto la situación que tengo las perdices aquí, tengo estos problemas de hábitat en estas zonas, vale, pues ¿qué es realmente lo más importante y práctico que puedo hacer? Antes de meterme a intentar actuar a gran escala en todos los lados, no, ¿qué es lo importante? Nosotros vemos que es crucial localizar terrenos sin aprovechamiento, sea agrícola o forestal, sobre los que pueda ser más fácil actuar y muy importante, terrenos públicos. Entonces, sirve, sobre todo al principio, conocer dónde tenemos estos sitios, que yo sí puedo hacer una siembra por poco dinero, que puedo hacer algún tipo de actuación, pues esto ayuda, ¿no? Localizar estos terrenos que no tengan un aprovechamiento y que por lo tanto pues, vaya a ser más fácil actuar. También es importante sumar a agricultores cazadores para dar un impulso. Esto nos pasa en muchísimos cotos y así lo vemos por ejemplo, cotos demostrativos del proyecto Rufa o en el proyecto Framework que antes le mencioné. Cuando tienes cazadores que son agricultores o al revés, agricultores que son cazadores, en los típicos cotos, pues que hay muchos propietarios, no hablamos de un coto privado en el que solamente hay un propietario. Esto nos va a ayudar mucho a identificar a estas personas, nos va a ayudar muchísimo para hacer medidas de gestión, como por ejemplo los márgenes multifuncionales, ¿vale? Que encontremos a gente que con una compensación pueda hacer eso porque les interesa, porque tienen ese interés también por la cinegética, que bueno, que puede que haya otras personas que no lo tengan, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible, ya sabemos de lo complicado que es en muchos cotos sociales, porque cambian las juntas directivas y también en los cotos privados. Sabemos la dificultad de planificar a largo plazo, pero sí que vemos que cuando digamos, oye, vamos a hacer estas medidas, intentar por lo menos trabajar a 3-5 años, ¿no? Es importante porque al final los efectos en las perdices y en otras especies tardan años en producirse, ¿no? Es cierto que de un año a otro ya se puede ver cosas, pero se tarda años. Entonces hay que planificar este trabajo al menos a 3-5 años. Y por supuesto, tenemos que evaluar si la perdiz u otras especies utilizan las mejoras realizadas y qué efecto tiene. Volvemos a lo de los censos, ¿no? Si este año yo voy a poner aquí una serie de mejoras, pues oye, por lo menos tengo que ir a ver si hay bichos ahí, si no hay, y a lo largo del tiempo, si las poblaciones suben o bajan, si crían en esa siembra que he puesto, en esa isla de vegetación, en ese margen. Eso es importante. Es un esfuerzo, pero es importante y hoy tenemos herramientas para hacerlo. Y por terminar, muchos sabéis que bueno, hay una nueva política agraria común para el periodo 2023-2027 que está entrando ahora. Nosotros desde Fundación Artemisa, junto con la Federación Española de Caza y otras organizaciones, se ha peleado mucho
por avanzar en una PAC pues, más favorable a la fauna silvestre y a las especies cinegéticas, y pensamos que estamos en un momento, pues la verdad, clave para frenar el declive de las especies, para también apoyar más a los cotos, que no solamente sean los cotos los que tengan que hacer gestión, que también se pueda a través de la PAC facilitar esta gestión. Y como digo, estamos en un momento de esperanza, porque bueno, pues queremos cambiar la situación. Nosotros ya lo estamos viendo en los cotos demostrativos del proyecto RUFA, pero insisto que vemos que hay una oportunidad, y bueno, se harán evaluaciones para, como digo, ver si realmente esto es así. Termino ya este capítulo, como siempre, invitándoos a participar en el Observatorio Cinegético. Estamos todavía a tiempo de hacer conteos de perdices, así que los que no participéis, os animamos. Tenéis ahí el correo electrónico, tenéis el número de teléfono, es muy fácil. Y por supuesto, aquellos que tenéis más interés, que os unáis a los cotos colaboradores del proyecto RUFA, esos cotos que nos dais un poquito más de información, que nosotros tratamos de forma confidencial, y bueno, que nos ayuda a mejorar mucho mejor los conocimientos que tenemos sobre gestión de perdiz roja. Y bueno, pues terminamos el capítulo de hoy y os invito al próximo capítulo. Un saludo, adiós.